Ahí está. Muy bien. Me indican si pueden ver la presentación. Sí, Sí se se puede. ve. Correcto. Muy bien. Hoy vamos a estudiar las ecuaciones solucionables para la variable t y x, la ecuación de Clairaut y la ecuación de Lagrange. Las tres tienen su relación, ¿no? Mientras que las ecuaciones lineales separables y exactas tienen sus métodos de solución, otras ecuaciones de interés pueden no caer en una de estas categorías. En este caso, las alternativas son conformarse con enfoques numéricos o realizar un cambio de variable que reduce el problema a uno de los casos ya estudiados. Muy bien. Entonces, estamos en un tipo de ecuaciones diferenciales muy particulares. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, ingeniero, sí se puede. Ya. Bien, esta ecuación ya la conocemos. La venimos estudiando desde la primera clase. Bien, este tipo de ecuaciones la vamos a solucionar haciendo bien. Si parametrizamos esta ecuación diferencial, es decir, hacemos que x' sea igual a t, entonces obtenemos la siguiente ecuación. Ya, una ecuación en función de t de x y de p. Para resolver esta nueva ecuación diferencial, nosotros tenemos dos opciones. Le voy a llamar primera opción. Cuando es posible despejar la variable t, es decir, t es igual a una f de x p. Bien, si eso es posible, derivamos
la nueva ecuación diferencial con respecto a la variable x. Muy bien. Voy a derivar 1 con respecto de x, es decir, la derivada de x con respecto de t, todo lo contrario, es la derivada de t con respecto de x, va a ser igual a ¿qué? ¿Me ayudan, por favor? Es una ecuación de dos variables, de x y p. ¿Aló? ¿Todavía están en línea? ¿Aló? Sería la derivada total ligera. Entonces sería la parcial de f con respecto de x, ¿ya? ¿Qué De más? F. ¿Ya está? Más De F respecto a de P. parcial de f con respecto a la otra variable p, ¿qué más? Multiplicado por la derivada de p con respecto a t. Por la derivada de p con respecto a x. Note, a x. Estamos derivando con respecto a x. ¿Ya? Muy La bien. derivada de F también no va en que derivada de X respecto. Ah, no, no. Sí, está bien, disculpe. ¿Ya? Sería derivada de x con respecto de x, que sería 1, ¿no? Sí, iría, pero no hay necesidad de ponerla porque se sobreentiende, ¿no? Bueno. Muy bien. Si x' es igual a p, que viene siendo la derivada de x con respecto de t, entonces, ¿a qué es igual la derivada de t con respecto de x? 1 sobre P. 1 sobre p. ¿Ya? 1 sobre p. ¿Ya? Listo. Entonces, reemplazando, tenemos eso. 1 sobre p. Entonces, ya podemos decir en que la solución general de esa ecuación diferencial tiene la forma y 1 de x, p y c. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería el caso 2?
Cuando se despeja para X. Ajá. Cuando podemos despejar X. Entonces quedaría una nueva función que le vamos a llamar G, que está en términos de T y P. Muy bien. Entonces, derivamos esta nueva ecuación diferencial con respecto a la variable, en este caso sería T. Entonces vamos a tener de X a de T. ¿A qué es igual de X a de T? Derivando esta segunda ecuación. O sea, Sería quedaría la derivada parcial de f con respecto a t, De G. de g, con respecto a Con t, respecto a T, ¿ya? más la derivada parcial de g con respecto a p, ¿Ya? multiplicado de la derivada parcial, la derivada de p con respecto a t. De P con respecto a T. Correcto. Muy bien. Hacemos la misma pregunta anterior. ¿A qué es igual de P a de X? Es P. Es P. Es P. Entonces me queda eso. Esta ecuación. Que tengo que cambiarle esto también. Vamos a tomarla de aquí. Y la reemplazamos. ¿Ya? Listo. Tenemos la ecuación diferencial. Imprimamos. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, esta ecuación diferencial ya es fácil de resolver. Y la solución general va a ser un phi2 en función de T, P y C. Muy bien, jóvenes. Antes de yo preguntarles, ¿ustedes tienen algún inconveniente en comprender, entender lo que hemos hecho hasta ahora? Inge, ¿qué significa phi 1 de x pc igual a cero? ¿Solo es la La ecuación de arriba, la diferencial? la solución general de la ecuación diferencial. Ya listo, Inge. ¿Ya? Sino que la anoto de alguna forma, ¿no? Entonces, como aparece C, entonces ya esta es la solución. Listo. Ya. Bien, ¿algo más? En vista de que no preguntan, eso quiere decir que está muy claro. Vamos a comprobar. Señorita Criollo Guamán. Sí, ¿Aló? ¿me escuchan? ¿Cómo que está despierta? ¿Sí está despierta? Sí, ¿me escuchan? Ya, correcto. Sumamos un poquito más el volumen porque solo le escucho un murmullo nada más. Como que no tiene ganas de hablar, como que no entiende nada, pero le da vergüenza preguntar. No, ¿Estoy, yo no sí es le cierto? entendí esto. No, sí entendí. Sí le entendió, Ajá. correcto. Como está claro, entonces, ¿por qué se da esta expresión para el caso 1? Parcial de f con respecto de p por la derivada de p con respecto de x. Eh, ¿Puede volverme a repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué se da esto al derivar? Ah, porque estaríamos eliminando una variable. Derivando p que está en función de una variable. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por la derivada de p
con respecto a la variable que nosotros hayamos escogido. Ujú. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto. ¿Mm? ¿Se me congeló? Ah, no, ahí está. Veamos una ecuación diferencial. 2x prima menos x igual a x prima por el logaritmo de x por x prima. Ujú. Ya. Vean ustedes que es una ecuación muy particular, puesto que x prima lo tenemos en el primer miembro y en el segundo miembro x prima está encerrado en el logaritmo natural, cosa que no hemos visto hasta ahora, ¿no? Por eso, cuando abordamos, decía que debemos hacer un cambio de variables. Como ustedes están llenos de inspiración, entonces hicimos el cambio que x' sea igual a p. Es decir, parametrizamos dicha ecuación. Bien. Entonces, seguimos la flecha. Hacemos que x' sea igual a p. Entonces, ¿qué voy a obtener? Reemplazo donde encuentre x', lo reemplazo por p. P y p. ¿Ya? Muy bien. Señorita, ¿quién era? Señorita Criollo, Guamán. Sí, ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que ah, usted entendió todo lo anterior. tendríamos que diferenciar con respecto a t. ¿Qué va a diferenciar? Utilizaríamos la forma que de arriba de 1 sobre t es igual a parcial de f sobre parcial de x y toda la operación. Bueno, entonces dícteme cómo encuentra la diferencial de esa expresión. Mm, Le pregunto porque usted me dice que entendió. No le pregunto a otro estudiante porque no ha entendido. Usted me dijo que sí había entendido. Sáense, pero yo voy procesando poquito a poquito también en los ejercicios. Aquí tiene usted. Aquí estamos recién. Aquí. Ahora tenemos que despejar t o despejar x. Sí, Usted diga. Estoy a sí. sus órdenes.
¿Cuál va a despejar? T. ¿T? Ya. Si es T, entonces T a qué es igual. Inge, una pregunta. Sí, ¿Nosotros podemos despejar X o T según la facilidad? O, sí, sí. Usted puede despejar X o T. Es más, este tipo de ecuaciones muchas veces le permiten despejar T y le permite despejar X. Sino que por su habilidad al momento de derivar, siempre hay que escoger lo más fácil, ¿verdad? sí, Inge, ya, gracias. ¿Ya? Pero puede despejar muchas veces las dos. Señorita Criollo, estoy esperando que me dicte a qué es igual T. Usted me dijo que va a despejar T. Muy bien, estoy esperando que usted me dicte. No pase mucho tiempo porque nos faltan todavía dos temas. Y esto es algo intrascendente. Ya lo hemos hecho muchas veces. Ya, entonces sería P logaritmo natural de XT más X sobre 2T. Entonces sería X sobre 2P más qué cosa es. P logaritmo natural por, ahora paréntesis de XT, cierro paréntesis. Aquí estamos, ¿qué? A esto despejando, ¿verdad? Sí. Entonces sería un medio logaritmo de XP tal vez. ¿Eso? Bueno, ahora sí, voy a tomar acá esto que dice, derivamos, no, esta de aquí. Dice que derivamos con respecto a la variable X. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a derivar esta ecuación con respecto a X. Bien, Gila. Ahora un ratito ya me voy a derivar. Bien, mientras usted deriva, yo me voy a ausentar un minutito. Muy bien, ya estoy aquí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, que sí se escucha. Ya, correcto. Muy bien, estoy esperando. Entonces, Es algo intrascendente que lo voy a copiar y es esto, ¿verdad?
para cada uno de los términos. Es decir, la derivada de t con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Para este término, este de aquí, x sobre 2p. Ese sería 1 sobre 2p. 1 sobre 2p. 1 sobre 2p, ¿ya? Más, para el mismo término, la derivada de la función de esto, de x sobre 2p, con respecto de p. 1 sobre 2x. 1 sobre, 2x. no es adivinar. Es decir, yo sí sé derivar. No es que el profesor, por quedar bien, me regaló la nota. No. Aquí no hay opción. O sabe o no sabe. Pónganse a practicar todo esto porque la próxima semana tienen prueba, tienen examen. Y el día domingo hasta las 12 del día tienen que entregar el taller y la tarea, ¿no? No, esta semana es la tarea. La próxima semana es taller. A ver, ¿le pueden ayudar? 1 sobre 2p igual. 1 sobre 2p. Ujú. No. Usted está derivando x sobre 2p con respecto a p. Y que queda menos x sobre 2p al cuadrado. X sobre, así, 2p cuadrado, ¿ya? Y por la derivada de p con respecto de x, ¿ya? Más, nos vamos al segundo término, que tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí, ahora sí. Esto ya no va. Y con respecto al segundo término, tenemos que encontrar la derivada de un medio logaritmo de x por p con respecto de x. Queda p sobre 2. No. Sería 1 sobre 2x. A ver. Sería 1. Sí, 1 sobre 2x creo que es, ¿verdad? Sí, eso me sale a mí. 2x, ¿ya? Ahí lo tienen. Ahora, la parcial de un medio del logaritmo de x por p con respecto a p. Sería 1 dividido para 2p. 1, 2p.
por de P a de X, ¿ya? Ahí estamos. Muy bien. Entonces, todo esto voy a tomarlo. ¿A qué era igual de T con respecto de X? 1 sobre P. 1 sobre P, ¿ya? Aquí estamos. Voy a pasar a la izquierda este 1 sobre 2P y este 1 sobre 2X. Entonces, me ubico, me quedo así. Y menos más o menos esto, ¿verdad? Y aquí observen ustedes lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Eso, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí, ingeniero. Correcto. Ahora simplifiquen todo esto. Ya les di más o menos hecho la mayoría. Ahora sí, simplifiquen. ¿Eso a qué es igual? Rapidito, por favor, porque ya nos estamos quemando 40 minutos en esto. ¿Será eso? Simplificar es solo álgebra, ¿no? Señorita Criollo sin baña, Manda, Inge. ¿cómo le va a usted con la simplificación? Estoy ¿Leyó haciendo eso? todavía, Inge. Pero tanto, si es solamente álgebra, hijita. No tiene que descubrir nada, solamente mentalmente mirándolo, ya está.
Bien, ¿alguien ya tiene simplificado? ¿Aló? Sí, sí me sale eso. Ya, correcto. ¿Y qué es esto? Es variable separada, se puede integrar por cuadratura directa. Separada, o sea, cuadratura directa, ¿ya? ¿Y entonces eso a qué es igual? Logaritmo natural de x más logaritmo natural de p y esto es igual a c. Logaritmo natural de x. A ver, vamos a ponerle entre paréntesis para tenerlo más claro. Más logaritmo natural de p igual logaritmo natural de c. Ya, ahí queda bonito. Correcto. ¿Es simplificable tal vez? Subiendo toda la E, Sí, elevando justo toda la ya. E. C igual a X Sí, por P. ya. xp igual 0. Ya está. Simplificado. ¿Correcto? Sí. La solución general es observen ustedes, entonces está formada por ¿dónde está el ejemplo? Ya se me perdió. Aquí está el ejemplo, ¿ya? Entonces, la solución general está formada por el primer ramal y el segundo ramal, que es lo que acabamos de encontrar. ¿Ya? Entonces, esta es la solución general, dada de forma paramétrica. Señorita Criollo Guamán, Mande. ¿tiene alguna pregunta? No, ¿Sí llegó a la misma simplificación? sí. Mm, muy bien. Entonces, con usted. Cuando usted estuvo en prematernal, es decir, el curso nivelación de la ESPE, y estudió cálculo diferencial e integral, ustedes aprendieron a derivar las curvas dadas paramétricamente. Y su profesor les indicó que una curva dada paramétricamente, en el caso de ser posible eliminar el parámetro P, se podía expresar de la forma rectangular. ¿Verdad? Ese cuento le hizo su profesor. Ahora yo le pregunto, ¿es posible eliminar el parámetro P? Mm, no. Por- ¿Por qué? Porque ¿Por qué?
que escogió entre sí y no decir no. Debe haber algún argumento, ¿verdad? ¿Por qué razón no es posible eliminar el parámetro P? Es que estamos en una ecuación paramétrica donde P Yo, mijita, ya le hice el cuento. Lo que le dijo su profesor cuando estudió las ecuaciones paramétricas en primer nivel en cálculo diferencial, le enseñó a derivar las curvas dadas paramétricamente. Y en ambos niveles, el profesor les dijo lo mismo, que muchas veces es posible eliminar el parámetro P. Entonces obtenían una ecuación rectangular. ¿Aló? No le escucho. Yo sé que ya son más de las 12, están con hambre, pero lamentablemente nos pusieron este horario, ¿no? ¿Puedo responder yo, ingeniero? Claro, sí. Es por el logaritmo que no tendríamos que elevar todo No. a... ¿Aló? ¿Se te fue el sí, audio? sí, ingeniero. Sí, Ya. dígame. Yo decía que No le era por escuché la última parte. yo decía que era por el logaritmo. Ujú. Tendríamos que elevar todo a la e y bueno, Ya, sería difícil despejar la p en este caso. ya. Yo te pregunto, ¿y si tomas la segunda ecuación o el segundo ramal de la ecuación paramétrica y despejas P Ahí sí se y puede. luego una... Eso pregunté, ¿se puede o no se puede? Sí, en ese caso sí, en la segunda ramal sí. Sí Ya se que puede, en ¿no? el segundo podemos despejarle fácilmente. Despejamos fácilmente y la reemplazamos en la primera. Se elimina Entonces, X ¿cómo dentro es? del logaritmo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría si P es igual ¿qué? A C sobre X. Entonces, Quedaría ¿cómo P quedaría es la igual a, solución? quedaría P es igual a C sobre X y se reemplazaría. ¿Ya? ¿Qué más? Sigan reemplazando, simplifiquen. Y entonces esto queda 2CT menos, haciendo la suma de quebrados, y esto es igual a C logaritmo natural de C. ¿Están de acuerdo? Supongo que están ahí con un papel y un lápiz haciendo las operaciones, ¿no? Es la única manera de aprender, ensuciándose las manos. Si no, ustedes son los que pierden el tiempo. Porque ya vienen pruebas y exámenes y entonces ahí uno se da cuenta, uh, no entendió nada. ¿Ya? Reemplazaron la primera ecuación P igual a C sobre X. Sí, sí, ¿Ya? Y les dio eso, creo, ¿verdad? O yo me sí, equivoqué. Sí, 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 Yo sí, ya lo mismo. corrijo. Está bien. Yo Sí, no ya está soy... bien. Está bien, hijo. Sí, sí. No se preocupen, llámenme en la atención que yo no soy acomplejado. Si tengo que corregir, corrijo. No hay problema. ¿Ya? Listo. Entonces esto está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero. De acuerdo. Entonces, en honor al tiempo, por el cuento que les hice el primer día de clases, ya les dije, ¿no? Lo que ocurrió y cómo tenemos que llevar las clases, ¿no? Para poder completar el programa.
No es culpa ni de ustedes ni culpa mía, el sistema. Muy bien, entonces vamos al segundo tema. A solucionar la ecuación de Clairaut. La expresión 15 se llama ecuación diferencial de Clairaut de primer orden. No se olviden de esa ecuación. Háganla suya, quiéranla. No se olviden de ella. Bien. Es todo lo que necesitamos. Ya después ustedes, como están inspirados, no hay ningún problema. Todo es fácil. Sea la ecuación diferencial de Clairaut. ¿Me dictan la forma? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Sí, es x igual a tx prima, x igual a tx prima más phi Ya. de x prima. Le voy a poner F, ya. Ya. F. Para no andar con tantas vueltas. Muy bien. Ese es Clairaut. Yo les dije que este tipo de ecuaciones están relacionadas entre sí o tienen algo en común. Observe que dentro de la función está encerrada el x'. Entonces, para poder salir del apuro, vamos a parametrizar esa ecuación. Es decir, si hacemos que x' sea igual a p, entonces, ¿qué me resulta? X es igual a TP más F de P. Tp más f de p, ¿ya? Y a esto yo le voy a llamar 1, la voy a llamémosle A nomás, para que no se confunda con lo anterior, ¿ya? Listo. Derivamos con respecto a la variable t. Muy bien. Entonces, si derivamos con respecto a la variable t, ¿cómo me quedaría eso? ¿Ya? A ver, consultemos a un experto en derivadas. Señorita Simbaya, criollo Simbaña. ¿Aló? Señorita criollo Simbaña. Bien, como no pidió autorización para retirarse, entonces le vamos a poner falta. Criollo Simbaña. Lamentablemente hay que ser dinámica en la clase, ¿no? Pues le puse falta a otro estudiante, no a ella. Ujú. Acá es. Ya, listo. Ya se ausentó, se fue a desayunar, se fue a dormir, qué sé yo. Bueno, nombremos otro experto en derivadas. Señor Falconi. Sí, ingeniero. Entonces sería T Ya. por
Sí, T por igual a dp P, sobre dt igual a T, dp sobre dt, ya, de P con respecto de dt. T, ¿ya? Ah, Correcto. más, ¿Listo? más Más f prima de p F' de P, ¿ya? por, por dp sobre dt, De P sobre dt. a de T, ¿verdad? Sí Sí. hay expertos en derivadas, ¿verdad? Sí, sí, es tener un poquito de paciencia nomás y se encuentra. Listo, ¿ya? Está derivado. ¿Está bien esa derivada? Faltaría P, ¿O Inge, porque es el producto de dos falta? P. Correcto, es la derivada de un producto. Que lamentablemente la derivada de t con respecto a t es 1. Por eso no aparece o se sobreentiende que es 1. ¿Ya? Ahí sí estamos completos. Muy bien. Si estuviéramos en presencial, ustedes estuvieran en el pizarrón. Veo. Bien, entonces, ¿a qué es igual de x a de t? Eso es p. Eso es p, correcto. Entonces vamos a ponerlo paso a paso de tal manera que si algo se olvidan, se puedan repetir la clase. Y solucionen o solventen sus dudas. Es decir, ocurre lo siguiente. ¿Ya? Listo. Entonces tomamos esto y me va a quedar únicamente como esto quedó feo, entonces le vamos a poner corchetes, ya, y ahí se ve mejor. De P a de T, y eso es igual a 0, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Muy bien. ¿Cómo solucionamos esta ecuación? Bueno, eso es, o el primer factor es igual a cero o el segundo es igual a cero. O ambos. O ambos, ajá. En este caso, vamos a hacer que ambos sean 0. ¿Ya? Ahí está. Inge, disculpe que le interrumpa. Yo sí estaba presente, sino que se me fue el internet. Ahora estoy trabajando, señorita. Muy bien. Continúo con el mismo compañerito que nos estaba ayudando. Si la derivada de P con respecto a T es igual a 0, entonces, ¿a qué es igual P? P es igual a una constante. P es igual a una constante. Entonces, P es igual a una constante, que le llamamos C. Inge, Espérate ¿no un sería momento. T más? Ah, es más, sí, Sí, T más F'. al momento de pasar ya la más.
Y esta también es más claro. Es como esta de aquí, ¿no? Es lo Sí. mismo. Ya, correcto. Entonces, como P es igual a C, entonces voy a obtener F' de C igual a 0. Ya. Y a esta ecuación yo le voy a llamar 2. A ver, ¿a cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? A esta. B, le llamé fue A, ¿verdad? A esta le llamamos B. Correcto. Listo. ¿Ya? Está solucionado. Ahora, la solución general es eso. ¿Ya? Entonces, por eso le identifico de esta manera y el segundo ramal sería, esto está mal, ahí, esto. Pero cuando P es igual a C, P y C, ¿ya? Esta es la solución general. Ahí la tienen completa. Algo simple, 4 líneas y ya está lista. Inge, disculpe, ¿por qué hizo P igual a C? Eso no lo entendí muy bien. Uy, un experto en integración me ayudó. No me acuerdo quién era. Yo, Inge. Exacto. Sebastián. ¿Les puedes explicar por qué me dictaste C? ¿Que eso era C? Sí, claro, porque dp sobre dt, si se vuelve cero, significa que integrando se vuelve c, porque para Ah, que Es sí. una constante. al derivar Ya. una constante se vuelve cero. Ajá. Listo, Correcto. gracias. Listo. ¿Ya? Bueno. No te duermas. Muy bien. ¿Estamos claros en eso? ¿Cómo construir la solución general? ¿Aló? Sí, Inge. Sí, Inge. Ahí está claro. Inge. Ya, de acuerdo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Este sería el ejemplo 2. Solucione la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es x igual a tx prima más ¿m? alfa cuadrado sobre x prima, ¿ya? Donde decimos que alfa es una constante, ¿ya? X igual a tx prima más a cuadrado x prima igual a una constante. Correcto, listo. Bien, jóvenes. ¿Es una ecuación de Clairaut de esa? Sí, sí, Inge. Sí, Inge. Sí, sí, igualito, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Entonces, solucionemos esta ecuación. Entonces, como tenemos que seguir la flecha, nos sirve todo esto. Ah, pongamos hasta aquí nomás.
Confirmamos. Ya. Listo. Si hacemos que x' sea igual a p, entonces, ¿esto en qué se transforma? X igual a TP más alfa cuadrado sobre P. P más alfa cuadrado sobre P. Listo. Derivamos con respecto a T y de paso voy a poner y simplificamos. Ajá. Y simplificamos. Entonces, vean, derivamos, reemplazamos y simplificamos, ¿verdad? Simplificando esto, obtengo esta expresión. Que me voy de una vez acá. Me dictan esa ecuación. T más. Veamos temas respecto a P. Ah, claro. Entonces tenemos Aquí P es está. igual a X'. Aquí tiene Esto f de p, ¿verdad? es igual a Tiene f de X'. p, derive f de p. Entonces F de P es igual a esto sobre P. ¿Verdad? ¿Ya? Bien, me dictan eso. Primero tienen que identificar qué es f de p y luego derivar f de p. O, si quieren, pueden reemplazar aquí, vean, que es lo mismo. P menos alfa cuadrado sobre P cuadrado igual a 0. ¿No? Le podemos poner aquí también, como dijimos, sí, igual a 0. Ahí queda. ¿Ya? Muy bien. Como P es igual a C, entonces reemplazamos. Por aquí. Entonces, esto me va a quedar así. Bien. La solución general va a ser ¿qué la conforma la solución general? Inge, me sale que T es igual a acá, porque si es que reemplazamos P es igual a C, se simplifica alfa cuadrado sobre C, y bueno, alfa cuadrado es una constante, C es otra constante, entonces sale otra constante. Ya. ¿Ya? T O es igual a acá. le dejamos directamente como está ahí. ¿Qué le parece? Sí,
Ya. Entonces, lo único que tengo es que reemplazar esto y poner CT y C. ¿Ya? Solo queda así la solución general. ¿Puedo eliminar el parámetro C? Sí se puede. Ya. Y Dije entonces, una duda, disculpe sí, que interrumpa. dígame. Nosotros tenemos en el denominador c al cuadrado. Ese denominador sería una constante y en el numerador estar otra constante no sería una constante general. ¿Y qué va a hacer con esta C? Es que si tenemos esa constante general podríamos reemplazarle y poder encontrar, reemplazarle en la ecuación de arriba. Ya. Usted encuentra en la ecuación de arriba, de acuerdo. Es decir, va a poder eliminar el parámetro C. Por ejemplo, le digo, si usted de aquí encuentra alfa cuadrado sobre C, ¿a qué es igual? Alfa cuadrado sobre C. De esa ecuación. Y luego lo reemplaza en la primera ecuación. Entonces, le va a quedar que X es igual a 2CT. ¿Está de acuerdo? ¿Aló? Sí, eso encontrando el alfa cuadrado sobre c cuadrado. No. Alfa cuadrado sobre C. Nada más. Sobre c, ya. Claro, porque aquí lo vas a reemplazar, Claro, ¿verdad? y encontraríamos Entonces, una sola constante. ¿ya? Entonces, Ya. alfa cuadrado sobre C es igual a 2T. Pero a C por T, ¿verdad? Reemplaza aquí y le queda que X es igual a 2C por T. ¿Y ya? Entonces, esa es la solución de la ecuación de Clairaut. Repito, no siempre es posible eliminar el parámetro P. ¿Ya? Correcto. Dije, disculpe, ahí dice 2CT, ¿no es cierto? Si multiplica por C no sería otra constante, o tenemos que expresarle como 2CT. No, es que justamente eso fue lo que hice. Yo le digo, de la segunda ecuación, Ajá, dígame, T igual a ¿a I, qué es igual alfa cuadrado sobre C? a T. A ct. No, a C por T. Ah, sí. Lo reemplaza aquí y le queda 2C por T. Ya, eso es todo. Sí, sí, disculpe. Muchas gracias. Bien, listo. Correcto. Entonces tenemos otro temita más. Vea. Una ligera extensión de la ecuación de Clairaut se llama ecuación de Lagrange y puede expresarse de la siguiente forma. Comparen esta con la ecuación de Clairaut y vean ustedes la diferencia. Que en vez de ser x', en este caso es f de x'. Entonces, la ecuación de Lagrange sería x igual a t
por f de x' más g de x'. Interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces decimos sea la ecuación diferencial de Lagrange entonces x va a ser igual a f de x' más un g de x'. Vean usted. Acá. Esta es la ecuación de Lagrange, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ingeniero, así es. Pueden ver aquí, ¿ya? Listo. Correcto. Como este tipo de ecuaciones tienen algo en particular, entonces la parametrizamos para solucionarla. Y entonces me va a quedar f de p más g de p. ¿Ya? Aquí está. Más g de p. Ya a esta ecuación ya no le voy a asignar un número o una letra. No, la voy a dejar solita ahí. Y ustedes van a ver por qué razón. Siguiente paso. Derivamos con respecto a la variable t. ¿Cómo me quedaría? Me permiten, mientras ustedes derivan, yo me ausento otro minutito. Ya les explico por qué. Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya, correcto. Estoy dando clases y estoy cocinando. ¿Qué les parece? Multitarea. Multitarea, correcto. ¿Sí? Aquí no nos morimos de hambre. Correcto. Entonces, vamos a derivar esta ecuación con respecto de t. ¿Cómo quedaría? Preguntémosle a otro experto en derivadas. A ver. ¿Quién será? A ver si por aquí. Señorita Sánchez. Sí, Inge, eso nos quedaría. Ya, correcto. Espérese, me ubico. Ya, correcto. Derivada de x con respecto de t me decía. ¿Qué más? Ya, nos quedaría f de p ¿Qué más? más t, f' de p de t. No, no es así. F de p, o sea, usted está derivando la segunda, ¿no? Sí. F de p, ¿ya? Más. Sí. Más t, que multiplica a f' de p sobre de t. F' de p, ¿ya? De p sobre de t. De p a de t, ya, correcto. Ajá, más g' Ya. de p, que multiplica de p sobre de t. Más g' de p por la derivada interna de t. Correcto, listo. A ver, imprimamos esto. Es esto de aquí, ¿verdad? Muy bien.
Correcto, entonces capturamos esto y emplazamos aquí. Y preguntamos, ¿a qué es igual dx? A ver, imprimamos primero. Ya, ahí se ve. Entonces, ¿a qué es igual de x a de t? P es igual a P. De p. Eso es igual a p. Pongámosle. ¿Ya? Entonces, este f de p me está entorpeciendo aquí, ¿verdad? Entonces, lo paso a la izquierda. Menos f de p. Y este se va. Y aquí le ponemos un corchete. Borramos esto. Y cerramos corchetes. Ya está. Queda eso, ¿verdad? Sí, Listo. Muy bien. Vamos a la otra línea. Y preguntamos, ¿qué ecuación diferencial he obtenido? Variables separables, Inge. Variables separables. ¿Seguro? No sería ecuación lineal. Es una ecuación lineal. ¿Directa o alterna? Creo que es directa, No, ¿no? no da directa. Es alterna. Si es alterna, entonces sería de T a dp. ¿Ya? Menos, y aquí mirando, sería f' de p por t, igual. Ya le vamos a poner igual. Entonces, esto sería f' de p sobre p menos, ¿menos qué? ¿Dónde estoy? Menos f de p, ¿ya? Y esto es igual a sobre el mismo denominador, p menos f de p, y en el numerador, ¿qué cosa va? Que prima de p, ¿ya? Entonces, aquí estoy. Esta es la ecuación. Ya puedo borrar algunas cositas de aquí, al menos esto. Y ya. Estamos aquí. Alterna, ¿verdad? No es directa. Sí, sí es alterna. Bien, correcto. Y esa es la solución general de la ecuación diferencial de Lagrange. Entonces aquí le ponemos es eso, ¿ya? Eso es todo. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo, este sería 3.
Ya. A ver, escojamos una ecuación diferencial sencillita para que se entienda. X igual a T, X prima cuadrado. Tiene también ahí, ¿sí? Más eso, ¿ya? Dice X igual a T por X prima cuadrado, que ese va a ser el F de X prima, más X prima cuadrado, que este va a ser el G de X prima. ¿Ya? Entonces hacemos lo que hemos hecho aquí, ¿no? Si hacemos que X prima es igual a P, entonces voy a obtener T por P cuadrado más P cuadrado. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, me voy a ir acá. Acá directo. Y para no hacer todo esto, le voy a poner aquí y simplificamos. ¿Ya? Derivamos esto, que es esto, ¿verdad? Simplificamos, reemplazamos, simplificamos y llegamos a esta ecuación. Muy bien. Para reemplazar f' de p, tengo que identificar qué es f de p. Bien, ¿qué es f de p? ¿Sería P cuadrado? P cuadrado, correcto. Entonces, el denominador sería p menos p cuadrado, para ambos casos. P cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿a qué sería igual f' de p? 2P. 2p. G de p, ¿a qué es igual? Igual P cuadrado. G' de p, 2P. 2p. Entonces ya tengo esta ecuación diferencial. Vean ustedes. Interesante. Una ecuación lineal. Solucionamos. Encontramos la solución general. ¿Cómo encontraban la solución general de una ecuación lineal? ¿Se acuerdan? Sí, así. B es igual a U por W. T igual a U
Por de W. P Ajá. por de P. Ahí está bien, ¿ya? Listo. Correcto. Entonces, encuentren T. ¿A qué es igual T? Bien. ¿A qué es igual V de P? ¿Aló? Igual a E elevado a la integral, a la menos integral de 2P sobre Ya. P menos Ah, P cuadrado. Antes de eso, simplifiquemos, porque podemos simplificar. A ver, aquí y acá. Esto y esto es simplificable. ¿Ya? Entonces, esta P se va y queda 1 menos P. Se va una P de aquí y se simplifica con esta. Ya, vea, está más cómoda la ecuación, ¿verdad? Bien, ahora sí, V es igual a E exponente menos integral por dp de esto. ¿De qué? De esta fracción, de menos esto. Imprimimos esto de aquí. Muy bien. ¿A qué es igual V de P? Mm, Toda esa ecuación es 1 menos p al cuadrado, Inge. Que Ya, la integral es logaritmo, 2 logaritmo natural de 1 menos p. correcto. Y se baja con b Y al cuadrado. cuadrado. A ver, veamos bien. A mí me salió 1 sobre 1 menos P al cuadrado. Exacto. ¿Por qué? Porque este menos por menos más y el diferencial es menos, ¿verdad? Menos de P. Hay un signo menos ahí. ¿Aló? Sí, Inge. En dp sale el diferencial menos. Dice directo, me equivoqué. Entonces sería 1 sobre el cuadrado de 1 menos P. ¿Estamos claros ahí? Tú. Sí, ingeniero. Ya, correcto. Si tienen duda, vamos a ponerle aquí algo adicional, de manera que esto quede claro. ¿Sí? Se va este y se va este. Entonces sería solo esta integral, ¿verdad? Sí. Ya, correcto. Aquí lo dejamos tranquilo a este, sí. Vámonos a la otra línea. Y vamos a encontrar ahora U de P. Es una gran integral por dp más C. Pero ese es una fracción, ¿ya? ¿Qué sería Q de P? Q de P, este de aquí. Así. Sobre V de P.
Imprimiendo esto, me queda eso. Antes de integrar, simplifiquemos. ¿Cómo queda eso simplificando? 2 que multiplica 1 menos P. Correcto. Entonces, integral. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. 1 menos P. ¿Sí? ¿Será? Eso. 2. Me falta un 2. Aquí está el 2. ¿Ya? Entonces, eso que es igual. 2p menos p cuadrado. Más c. 2p menos p cuadrado. Y ahí directamente no saldrá. O le ponemos, bueno, vamos a ponerlo así. 2p menos p cuadrado. Más c. Correcto. Entonces lo tomamos así. Y tenemos que t va a ser igual dije, esto va entre paréntesis, por esto de aquí. Eso. ¿No imprimió? Ahí sí imprimió. ¿Cómo quedaría la solución general? ¿Ya? Entonces, la solución general, como ya tenemos experiencia, x es igual a esto. Y t es igual a esto. Imprimamos. Ahí tienen la solución general. Ya. Si ustedes integran esto de aquí, ¿verdad? Tal como está ahí, hacen que u sea igual a 1 menos p, donde du es igual a menos dp. Entonces, integrando esto me quedaría menos que multiplica 1 menos p al cuadrado. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para poder simplificar con esto. ¿Sí se dan cuenta? Pero bueno, esa es otra forma de integrar. Bien, ahí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Es posible eliminar el parámetro P? Sí, con la reemplazando la ecuación o sea, despejando P en la ecuación de arriba y reemplazándola de abajo. P y reemplazándola acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese está fácil. Vean ustedes lo que voy a hacer. Esto es, ¿dónde estoy? Aquí. P, ¿y que estamos? Más 1, así, por P cuadrado. Quedaría así, ¿verdad? Entonces,
Si es posible, pero P, ¿a qué sería igual P? A la raíz cuadrada de Raíz de x sobre t más 1. x sobre t más 1. Pero más menos, tiene dos soluciones. Más menos raíz cuadrada de x sobre t menos 1. Ya una vez que tienen P, lo reemplazan aquí y está listo. Solo les queda simplificar algo más y ya está la solución general. Bueno, jóvenes, entonces hemos terminado. Se acabó la clase de hoy. Y que disculpe, cuando está en p cuadrado, cuando hay dos soluciones, entonces se deja expresado solo como el sistema. Sí, me puede dejar solo con el positivo, indicando, ¿no? Reemplazando la parte positiva se obtiene. Bien, esto era todo lo que íbamos a estudiar hoy. Bien. ¿Algo más? O sea, obligatoriamente hay que reemplazar y eliminar el parámetro t, porque si reemplazamos p cuadrado, se elimina el parámetro t, pero queda una ecuación un poquito muy complicada. Extensa, sí, extensa, Incluso sí. así le dejamos. O Ya, sea, cuando sea posible eliminar el parámetro P, se lo debe eliminar. en este caso sí, ¿verdad? Ya, mira, la cuestión es que, como yo les indicaba, si integran como yo les dije, aquí, entonces la integral que vamos a obtener sería, ya vamos a ver, la voy a poner por aquí para que ustedes la puedan observar. Entonces, ¿dónde estoy? Bueno, me rijo por acá. Ya, esta integral, ¿no? A ver, retomo esta integral y esta de aquí. Es igual, digo, a menos 1 menos p al cuadrado más c. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Descompongamos esto. Dice la primera al cuadrado. Sería 1 al cuadrado, que suma al c, que es una constante. Menos, por menos, más. El doble producto de la primera por la segunda, que es esto. Más la segunda, más por menos p cuadrado. ¿Ya? Y aquí en esta c está el c menos 1. Por eso le pone una constante. Pero ¿qué pasa? Si la integro de esta forma, entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, ¿dónde sería eso? T es igual a c menos, Sustitución. menos, sí, no, 1 menos p al cuadrado. ¿Y qué se va? Esto lo ponemos así. Y así. Y esto se va. Imprimamos a ver cómo nos queda. Y nos queda de esta forma, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Aló? Sí, en general. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿eso también a qué es igual? Vamos a ver a qué es igual. A ver, lo tomo por aquí. Porque tengo tiempo, lo hago, ¿no? Pegar y necesito esta. Pegamos.
¿Ya? Entonces, esto de aquí desaparecen los corchetes y me queda ¿sí? Así está. Menos 1. Y me queda de esta forma, ¿verdad? Simplificando esto. Y entonces, al reemplazar el valor de P, es mucho más fácil. ¿Sí se dan cuenta? Aquí P es más o más menos raíz cuadrada de X sobre T más 1. Lo reemplazan aquí y está más fácil que reemplazar acá, porque aquí tendría que reemplazar P, P cuadrado, etc. Y acá otra vez P. ¿Ya? Ya, entonces lo dejamos así, ¿verdad? Entonces, a ver, lo dejamos como está aquí. ¿Ya? ¿Listo? Y entonces solamente quedaría aquí. Esto se va. ¿Ya? ¿Sí? T es esto, reemplazamos y me queda esto. Y aquí ya es mucho más fácil reemplazar el valor de P. Bien, jóvenes, son formas de integrar, ¿no? Bien. Dije, la forma de ¿Alguna? integración sí cambia la respuesta. No, no cambia porque ya le hice, antes de borrar, le hice la prueba. Descompuse ese binomio. Y le expliqué por qué razón da exactamente lo mismo, ¿no? Aquí también me falta cambiar, vean. Aquí está. ¿Sí? Le descompuse, le dije que esto de aquí era igual a lo que está entre paréntesis. Exactamente lo mismo. Bien, entonces me toca cambiar aquí, ¿no? Bien, ¿algo más, jóvenes? No, dije. Eso de ahí, ¿no? Es esto. Luego este multiplican y les da lo de acá. Y ya, esto. Bien, jóvenes, en vista de que no hay preguntas, eso es todo por la clase de hoy. Y nos vemos con ustedes, creo que el viernes, ¿no? Sí, Javier. Dije el viernes. Bien, bien, jóvenes. Les agradezco y que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.